este plan de gobierno? La verdad que el presidente Saca me llamó a mí unos días antes de su discurso de lanzamiento como candidato. Yo estoy trabajando desde entonces con él. Nos hemos dedicado todos estos meses a formular, a escuchar a los sectores, a escuchar a las casas de unidad que nos han dado los insumos, a revisar documentos, a ver diagnósticos, a sacar conclusiones, lecciones aprendidas. Y digamos, lo que va de 2013 nos hemos estado dedicando precisamente a la formulación del documento. De las casas de unidad, ¿qué se desprende? Las casas de unidad son un espacio ciudadano donde las personas discuten los problemas que afectan a la comunidad y proponen posibles soluciones que son canalizadas a través de los mecanismos que nosotros tenemos establecidos en todo el plan de gobierno. Muchos de estos insumos tienen que ver con el mejoramiento de pequeñas obras en las comunidades, por ejemplo, pasarelas en los ríos para que los niños puedan, no se mojen en el tiempo del invierno, acceso a caminos comunitarios, alumbrado eléctrico, polideportivos. Creo que la gente tiene necesidades concretas en obras de infraestructura de pequeña escala que han sido un elemento importante para conocer esa realidad que afecta día a día a los salvadoreños. ¿Por qué avanza El Salvador? Avanza El Salvador porque es la visión que nosotros hemos construido de lo que queremos de nuestro país. Queremos un El Salvador que progrese, queremos un El Salvador de futuro, queremos un El Salvador que día a día vaya avanzando, que las tasas de crecimiento sean positivas, que la gente vaya adquiriendo bienestar, y eso significa Avanza El Salvador. Al salir a la calle, realizar un pequeño o simple sondeo de opinión, son al menos dos los temas que a la ciudadanía le pueden preocupar, y que son el tema de la economía familiar como tal, y el tema de la seguridad. ¿Esos dos de qué manera son abordados en este plan de gobierno? Simultáneamente el plan podría decirse que contempla tres grandes pilares, podríamos mencionar. Todo lo que tiene que ver con una estrategia integral para la seguridad pública, la parte de la reactivación productiva del país que atiende efectivamente ese problema económico que usted menciona, y una apuesta concreta al mejoramiento y el desarrollo humano de los salvadoreños. Son como las tres grandes apuestas que hacemos en el documento. Por supuesto que en el tema de seguridad es fundamental. Ninguna propuesta económica de reactivación puede ser real si no se tiene un programa serio, concreto y además muy bien elaborado en términos de cuál es nuestra propuesta de seguridad. Y básicamente, si me permite explicarle, yo podría mencionar que los 5 o 6 componentes que tiene nuestro plan integral de seguridad tienen que ver en primer lugar con el ataque a las causas precisamente de la seguridad, que es básicamente programas de prevención. No queremos que más muchachos ingresen a toda la delincuencia, no queremos que más gente se sienta atraída, muchas veces por falta de oportunidades, por lo tanto es uno de los elementos importantes. También trabajamos lo que es la protección a la ciudadanía, y aquí simultáneamente con lo que le hemos denominado el combate a la delincuencia. Fundamentalmente la estrategia de seguridad del plan integral nuestro tiene que ver con un concepto al que hemos denominado División de la Policía Nacional Disuasiva, que es una policía territorial que va a encargarse precisamente de identificar el delito, hacer la conexión con las otras instancias del Sistema Nacional de Seguridad, porque hay que ver que este tema de la seguridad no corresponde exclusivamente a una organización, y básicamente trabajar en terreno para evitar, primero combatir, proteger a los ciudadanos y, como nosotros le llamamos en nuestro plan, recobrar precisamente los territorios. No es posible que en el país hablemos de territorios que son dominados por una u otra pandilla. Necesitamos realmente devolverle al Estado la seguridad y a los salvadoreños la seguridad de que en sus territorios existe policía, existen miembros de seguridad que los van a proteger. Asimismo, tiene un componente orientado a la protección de las víctimas. Todos sabemos que muchas víctimas no denuncian los actos delictivos precisamente por temor. Por lo tanto, hay un componente que tiene que ver precisamente con la protección a las víctimas.
Y finalmente los otros dos componentes que están relacionados tienen que ver con la rehabilitación de aquellas personas que han estado en situaciones delictivas y que quieren incorporarse a la sociedad. Aquí hacen un trabajo excepcional todas las iglesias que han trabajado, que trabajan mucho y que logran identificar y convencer a muchos jóvenes que quieren volver nuevamente a la vida productiva nacional, y por supuesto tenderles una mano con programas de reinserción productiva para que puedan realmente trabajar. ¿Qué es lo importante que me gustaría quizás comentarles, Samuel? En primer lugar, es una estrategia integral. El problema de la seguridad es multicausal, por lo tanto no podemos tener soluciones aisladas o acciones aisladas. Debemos de trabajar desde diferentes perspectivas y tenemos que trabajar todos los salvadoreños de la mano con toda la institucionalidad existente. En el plan no se menciona o no se cita puntualmente el tema de la tregua entre pandillas, y en algún momento analistas han llamado a la consideración de los candidatos presidenciales este punto. ¿La tregua entre pandillas está contemplada dentro de este plan de seguridad? Lo que pasa es que la tregua entre pandillas, muy bien usted lo señala, es un acuerdo entre grupos que no están dentro de la legalidad institucional de El Salvador. Por lo tanto, ningún programa serio debe de tomar como un elemento importante dentro de una política integral de seguridad. Nosotros, como parte del Movimiento Unidad, aplaudimos que los pandilleros que quieran integrarse a la vida nacional de manera digna hagan un acuerdo y busquen no estarse matando entre ellos. Yo siempre lo menciono, que esto es un elemento importante porque siempre hay alguien menos que llora con esta tregua. Sin embargo, no puede ser un elemento de una estrategia integral de seguridad pública, porque es una obligación del Estado garantizar precisamente la seguridad de los ciudadanos, y en ese sentido es parte de la institucionalidad, y por lo tanto nosotros este tema lo dejamos realmente fuera porque consideramos que no se puede reducir el problema ni la solución de todo el problema de seguridad únicamente a una acción como esta. ¿Se desmarcarían entonces, harían a un lado tal tregua entre las pandillas, o la considerarían en algún momento dentro de las políticas, por ejemplo, de reinserción, como ustedes lo mencionan? Lo que pasa es que esto no es un acuerdo que está precisamente dentro del marco de la institucionalidad del Estado. Como digo, es como que dos grupos de empresarios deseen ponerse de acuerdo y el Estado tome eso como suyo. No corresponde al Estado involucrarse o tomar partido en una acción que corresponde específicamente a estos grupos que han llegado a un acuerdo. Hay otro punto dentro de la estrategia de seguridad, y me quiero referir a lo que usted mencionaba, la creación de la división territorial disuasiva. Este sería un elemento nuevo al interior de la corporación policial. Es un área de especialidad dentro de la Policía Nacional Civil. Por supuesto que vamos a aprovechar toda la capacidad instalada que ya tiene la Policía Nacional Civil. Vamos a trabajar en el equipamiento mejor, con equipo, con vehículos para los policías, porque efectivamente se trata de una policía que esté en contacto directo con las comunidades, de tal manera que la ciudadanía pueda sentirse segura con un agente de seguridad que esté ahí cerca de él y que le pueda brindar la protección debidamente equipada. Se habla de, en un plazo, crear o lograr que sean cerca de 40.000 elementos los que también se sumen a este trabajo. ¿Cómo es ese número? ¿Cómo se logran los 40.000 elementos y de dónde saldrían? Yo creo que es innegable que los elementos de la seguridad pública son insuficientes, dado el nivel que ha alcanzado el problema de la delincuencia en el país. Por lo tanto, es importante reforzar, y para nuevamente recuperar los territorios necesitamos un número importante de efectivos que estén desplegados a lo largo y ancho del país, porque hay que considerar que este no es un problema que afecta únicamente a la parte urbana. De hecho, los mayores problemas de delincuencia, usted los ve aquí todos los días, los vemos en las noticias, se da mucho en la zona rural. Necesitamos muchos efectivos que estén desplegados en todo el país.
Por supuesto, y el plan así lo contempla y está mencionado en el documento, estamos hablando de un aumento progresivo. Y aquí quizás voy a hacer una interrelación con uno de los elementos fundamentales que planteamos nosotros en el plan, que tiene que ver cómo vamos a lograr ese incremento progresivo. Básicamente con la gran apuesta que tiene el Plan Avanza El Salvador, que tiene que ver con aumentar el crecimiento económico. El crecimiento no se logra de un día para otro, es un proceso paulatino, pero que debe trabajarse desde el primer día. Si la economía comienza a crecer, por supuesto que se van a generar los ingresos necesarios para que el fisco pueda tener una mayor recaudación fiscal que permita progresivamente ir invirtiendo en más efectivos policiales, pero también ir invirtiendo en las otras grandes apuestas que hace el Plan Avanza El Salvador. 40.000 efectivos que se pretendería de qué manera hacer que se llegue a ese número, porque la semana anterior estaba con nosotros también representando uno de los partidos que acuerpa el Movimiento Unidad, Ana Guadalupe Martínez, sí, y hablaba de la posibilidad que en la Academia Nacional de Seguridad Pública se recortaran en alguna medida los plazos para la preparación de nuevos elementos, y también hablaba de tomar mano de los elementos de la seguridad privada. ¿Esto es así? La verdad es que hay muchas personas interesadas en trabajar en todo lo que tiene que ver con aspectos de seguridad. Por supuesto que hay que capacitarlos, hay que entrenarlos, hay que dotarlos de los equipos necesarios. Nosotros consideramos que como la división disuasiva es un elemento adicional a la ya existente Policía Nacional Civil, es decir, no es que vamos a eliminar la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, son elementos complementarios que efectivamente estamos considerando que no tengan todo el tiempo de formación que actualmente tiene la policía, sino que sea un equipo entrenado específicamente para lo que nosotros le denominamos actividades disuasivas, es decir, esa presencia de identificación que pueda llamar al resto de las instituciones, la misma policía, la fiscalía, para poder atender de manera inmediata un problema delincuencial en una comunidad. ¿Cuánto le costaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil casi duplicar el número de elementos que actualmente tiene? Quizás a mí no me gusta hacer mucho estimaciones aventuradas sin antes conocer efectivamente los presupuestos que tiene ni la policía ni toda la defensa nacional. A mí creo que para nosotros lo importante hemos tratado de hacer una identificación, en primer lugar, del costo total de lo que podría tener el programa, pero sobre todo de las fuentes de financiamiento. Y aquí yo me voy a permitir mencionarle, en la revisión precisamente de las fuentes y del cómo vamos a financiar, hay un préstamo con un organismo multilateral que va orientado efectivamente a seguridad, del que podemos echar mano precisamente para reorientar estas acciones de las que estamos hablando. Es decir, hay un plan de gobierno presentado y tiene que ver buena parte con más endeudamiento. No. Cuando estamos hablando de préstamos que ya están aprobados, significa que el Estado ya está comenzando a pagar o va a comenzar a pagar por lo que ya está. Esa no es una deuda que el Movimiento Unidad va a adquirir nuevamente. Estamos hablando de un aproximado de 2.000 millones de dólares en préstamos disponibles, efectivo disponible, del que podemos echar mano precisamente de aquí en adelante. Nosotros estimamos que si de aquí al 1 de junio se gastara un poco la mitad de esos recursos, podríamos estar iniciando la gestión con un aproximado de unos 1.052 millones de dólares, con préstamos que ya están, con préstamos que han sido firmados, ratificados por la Asamblea, y de los cuales nosotros vamos a echar mano redireccionando para el cumplimiento y para la ejecución de estas acciones que estamos mencionando. Bien, hay más que hablar al regresar de la pausa comercial, amigos televidentes. Conocemos más, no le cambie. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra sintonía. Esta mañana estamos conociendo parte del plan de gobierno que ha presentado el Movimiento de Unidad con su candidato presidencial, Elías Antonio Saca. Esta mañana la coordinadora de este plan, Merlin Barrera, nos acompaña. De la situación económica, que era otro de los puntos que mencionábamos, que cualquier salvadoreño menciona en cualquier sondeo de opinión, en cualquier encuesta, es uno de los que preocupa también. Y me gustaría conocer de qué manera ha sido abordado esa preocupación de los salvadoreños en este plan de gobierno. Sí, cómo no, Samuel.
En este tema económico, a mí me gustaría quizás compartirle a sus televidentes que el enfoque nuestro tiene que ver, en primer lugar, hay un elemento importante que tiene que ver con toda la sanidad macroeconómica de la economía. Nosotros, y el presidente Saca es una persona muy responsable, él ya fue funcionario y tiene experiencia, y sabemos lo importante que es para la economía mantener una estabilidad macroeconómica y un saneamiento fiscal realmente que nos permita poder desarrollar todas las acciones que estamos trabajando. Pero fundamentalmente lo que más nos preocupa es lo que nosotros le denominamos la microeconomía del Salvador, y es básicamente lo que afecta a los salvadoreños, que día a día, como usted muy bien lo señala, se quejan por la falta de empleo, se quejan porque el ingreso no les alcanza y se quejan porque no cuentan con las condiciones que les permita salir de esa situación. En ese sentido, nosotros abordamos como en 3 grandes pilares todo lo que tiene que ver con la parte económica, aunque relacionada nuevamente con el tema social. Atender todo lo que tiene que ver con la situación macro, solucionar la parte microeconómica de los salvadoreños y sobre todo hacer una apuesta seria al desarrollo humano de los salvadoreños, que está muy interrelacionado, porque muchos salvadoreños no consiguen mejores oportunidades precisamente porque no han tenido ni educación, ni la formación, ni la salud que necesitan. En ese sentido, ¿cómo nosotros abordamos el tema económico productivo? En primer lugar, y es algo que me gustaría compartirle a los salvadoreños, es la generación de confianza. Si el país continúa en esta polarización, muy difícilmente el país va a salir adelante y va a avanzar efectivamente, como nosotros le llamamos a nuestro plan de gobierno. Necesitamos crear las condiciones de confianza para los agentes privados, que son los principales hacedores del empleo para los salvadoreños. Necesitamos crear condiciones para que los inversionistas internacionales vean a El Salvador como una oportunidad para invertir, porque aquí hay que decir que la inversión se maneja y tenemos que visualizarla en 3 vías. La inversión que ya está, que hay que cuidarla, la inversión nueva de los salvadoreños que estén dispuestos a invertir y que crean en un El Salvador nuevo, la inversión extranjera y sobre todo volver más eficiente la inversión pública. Aquí tenemos que trabajar simultáneamente desde todos los lados de la situación. Para la generación de confianza, finalmente se traduce en inversión de todas estas agentes. De considerar que la economía, para reactivarse, hoy que estaba esperando entrar al set, escuchaba el bajo nivel de crecimiento que tiene el sector de la construcción. Y bien interesante cómo la nota mencionaba que el nivel de crédito en el sector es uno de los elementos que obstaculiza precisamente ese crecimiento. Nuestra apuesta es inyectarle recursos a todos los sectores económicos, y cuando hablamos de sectores económicos estamos hablando del empresario grande que invierte 10 millones de dólares, pero estamos hablando del pequeñito que quiere invertir $200, $300 precisamente para generarse una fuente de ingreso. ¿Y de dónde vienen esos recursos que serían inyectados? Excelente pregunta. Yo me gustaría comentarle que nosotros hemos hecho un análisis de la cartera que maneja la banca estatal, Banco Hipotecario, Banco de Fomento y Bandesal, y más o menos estamos hablando en general entre los 3 bancos del Estado de unos 800 millones de dólares. Si nosotros reorientáramos la mitad de lo que hoy por hoy es la cartera de los 3 bancos del Estado, estamos hablando de 400 millones de dólares que, volviendo a esa banca, una verdadera banca de desarrollo y garantizando el acceso de ese financiamiento a todos los salvadoreños, usted tiene una enorme fuente generadora de inversión y de reactivación económica. Nuestra primera propuesta en el caso, por ejemplo, de las líneas del crédito, porque hemos planteado líneas de crédito para los microempresarios, líneas de crédito para maquinaria, líneas de crédito para reindustrializar el país, líneas de crédito
crédito para apoyar el sector exportador, líneas de crédito para el sector agropecuario que tanto lo necesita. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra apuesta? Revertir esa tendencia de dedicar el crédito al consumo y orientarlo a gasto productivo hacia aquellos sectores que realmente invierten. Si usted mira, realmente nosotros no estamos pensando ni en endeudar más, ni en un mecanismo que no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero. Cuando el Movimiento de Unidad y el presidente hace una propuesta para la generación de líneas de crédito y de acceso al financiamiento a todo el empresario salvadoreño, desde el más chiquito al más grande, hemos claramente identificado cuál será la fuente de la cual vamos a echar mano para poder hacer llegar esos recursos a la economía. ¿Cómo se logra revertir una tendencia? Por ejemplo, en Centroamérica el país que menos crece es el nuestro, según diferentes estudios. ¿Cómo se logra revertir esa tendencia para poderle dar cumplimiento a un plan de gobierno que tiene como expectativa el crecimiento económico para poder generar empleo y también así convertir todos los programas que me han mencionado? Se logra entendiendo cuál es la causa del problema. Ya los organismos internacionales, esto no lo hicimos nosotros en Unidad, sino que básicamente leímos los documentos que han planteado organismos internacionales que mencionan que el tema del bajo crecimiento en El Salvador es un problema histórico. Nosotros, cuando usted mira la tendencia, en muy pocas oportunidades, y vale decir que en el caso del gobierno del presidente Saca, las tasas subieron hasta 4.7% en uno de los picos en el año 2007, efectivamente la tasa se mantiene en promedio en un 2%. La explicación que dan precisamente los organismos internacionales es básicamente originada en tres causas. En primer lugar, la baja inversión que el país tiene. De estos tres tipos que le mencionaba, más la baja efectividad del gasto gubernamental. También mencionan la baja competitividad que El Salvador tiene. Llámese en infraestructura, en puertos, en aeropuerto, en costo de la energía y demás. Y el otro elemento que han identificado los organismos internacionales tiene que ver con los desastres naturales. Nosotros no podemos controlar el último, pero sí podemos trabajar en los dos anteriores, y esa es la gran apuesta del Plan Avance El Salvador. Como ustedes podrán ver, y yo invito a todos los televidentes que puedan bajar el documento de nuestra página y leerlo con detenimiento. Hay todo un marco conceptual donde integramos precisamente todos estos elementos y fundamentalmente decimos, para crecer necesitamos inyectar recursos, necesitamos simplificar los trámites, necesitamos hacer de este país que todos los empresarios que deseen puedan tener la oportunidad de invertir y crecer. Vamos a darles asistencia técnica, capacitación y sobre todo vamos a incorporar procesos tecnológicos que nos permitan aumentar la productividad. Eso por el lado del crecimiento. Por el lado de la competitividad hay una apuesta clara. En primer lugar, a la modernización de la matriz energética. Hay un programa completo que usted me decía que ya lo tiene. Y con mucho gusto yo le dejo otra copia para que sus televidentes puedan llamar o los vayan bajando de nuestro sitio web, donde tenemos un programa orientado a mejorar, a modernizar sobre todo toda la matriz energética que nos permita hacer pequeñas presas hidroeléctricas, apostarle a la energía renovable, geotérmica, incluso gas natural. Y la idea, ¿cuál es? Poder reducir el costo de la energía, que vale decir que es una de las grandes dificultades que el sector privado tiene para poder competir en mejores condiciones, tanto en el mercado local como internacional. Por lo tanto, hay una apuesta clara al mejoramiento de la competitividad. Hay un programa completo orientado a la modernización de toda la infraestructura. Y aquí nuevamente, El Salvador, que nosotros visualizamos en ese avance a El Salvador, no le apuesta a un proyecto en específico, es toda una apuesta en energía, en infraestructura, en aprovechamiento de infraestructura portuaria, estamos muy a la expectativa de cuál será el resultado que finalmente las actuales autoridades de CEPA tengan en relación a cómo se concesiona el puerto, porque realmente dentro de nuestros planes está poder aprovechar toda esa infraestructura para poder echar adelante un programa que mejore la competitividad. Y aquí quizás lo último que me gustaría mencionarle, que me parece importante, también el plan contempla una apuesta concreta a reactivar el proceso de la integración centroamericana. Y si le parece, ampliamos de eso al regresar. Amigos televidentes, no le cambien.
Amigos televidentes, muchas gracias. Gracias por preferir el canal 33. Sobre el tema de la modernización de la matriz energética, mencionaba el tema del aprovechamiento que existe o que debería hacerse, y hay una apuesta de bajar de 24 centavos a 16 el kilovatio hora. ¿Cómo se logra eso? Fundamentalmente se logra recurriendo a la producción de energía renovable. El Salvador tiene un potencial muy grande para poder desarrollar sus propias fuentes de energía renovable, llámese hídrica, geotérmica, de gas, y la gran apuesta, hay un programa que usted puede visualizar en el programa específico de energía, donde hay proyectos en particular, pequeñas hidroeléctricas y demás, en donde nuestra apuesta es poder aumentar la capacidad de producción y generación de energía de tal suerte que eso nos permita bajar el costo de producción y finalmente el costo de distribución o el que utiliza la industria. Vale decir, Samuel, que esta es una de las grandes quejas que tiene efectivamente el sector privado y que le resta competitividad porque en la estructura de costos de la empresa privada, el 20% del costo total de la producción nacional se debe efectivamente a la energía. Por lo tanto, una apuesta seria a la modernización y a la diversificación de la matriz energética es una apuesta clara al mejoramiento de la competitividad de todo el sector productivo. Y quizás aquí me gustaría comentar muy brevemente que en nuestro caso la apuesta es aprovechar instrumentos ya disponibles como los APP, los asocios público-privado, precisamente para interesar a inversionistas extranjeros, para que vengan al país y puedan coinvertir para poder desarrollar todos estos proyectos. Lo está haciendo México, lo está haciendo Costa Rica, lo está haciendo todo el mundo, Chile incluso. Por lo tanto, nuestra apuesta es acompañar todas estas iniciativas con algo que también le hemos denominado y que está precisamente integrado en todo el plan, una estrategia clara para atraer inversión extranjera directa, aprovechando precisamente la infraestructura que ya tiene Proesa, aprovechando instrumentos como el APP y sobre todo garantizando una efectiva desburocratización de los procesos, que es otra de las grandes quejas que tiene precisamente el sector privado, porque basta querer instalar o crear una empresa para que usted se dé cuenta del calvario que toda la empresa privada tiene que seguir. Por lo tanto, el país, para ser más competitivo, tiene que abordar simultáneamente todas estas situaciones. Hay otro punto que también mencionaba el expresidente en su discurso, y es el tema de la inversión social. El tema de los subsidios, lo decía, continuarían para el tema del transporte, lo mencionaba, y hablaba también acerca del gas. ¿Cómo lograría un gobierno darle continuidad a estos subsidios cuando de repente se convierten en una olla de presión por la sostenibilidad de los mismos? A mí me gustaría, para poder responder su pregunta, abordar este tema del desarrollo humano, como nosotros le llamamos en el plan Avanza El Salvador, desde dos perspectivas. En primer lugar, aquella que va orientada precisamente al mejoramiento de las condiciones de los salvadoreños, que nos permita poder mejorar el índice de desarrollo humano que año con año precisamente las Naciones Unidas considera y que nosotros cada año vamos en retroceso. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la atención a grupos más vulnerables, que efectivamente estamos hablando de los subsidios y los programas sociales. En la primera parte quisiera decirle que hay una apuesta clara también dentro del plan Avanza El Salvador de retomar el Plan 2021. ¿Y por qué nosotros creemos que esto es muy importante? El Plan 2021, para los que no se recuerdan, fue un esfuerzo nacional de diversos sectores, donde se hizo una apuesta y una visión hacia dónde debería de ir El Salvador en todo lo que tenía que ver con el tema de educación. Y nosotros retomamos el Plan 2021 como una iniciativa importante, tratando de abordar 4 cosas importantes. En primer lugar, universalizar el acceso a la educación. Necesitamos que cada salvadoreño sepa leer y escribir en cualquier rincón del país, y para eso hay una apuesta clara en todo lo que tiene que ver el acceso a la educación. Necesitamos garantizar la permanencia de los niños en las escuelas, y para eso hay que trabajar
con los maestros, con los padres de familia, dignificar nuevamente todo el magisterio. Tenemos que darle los instrumentos y las condiciones a todos los maestros para que se puedan volver verdaderos instrumentos de educadores y formadores de nuestros niños y jóvenes en las escuelas. Necesitamos trabajar en la parte de mejoramiento de competencias, precisamente en los temas de educación, que tiene que ver con el bachillerato gratuito, para que todos los jóvenes puedan tener acceso a tener un bachillerato. Necesitamos trabajar en la universalización, en principio a partir del tercer ciclo, del idioma inglés, para que efectivamente nos convirtamos en un país moderno y de avanzada. Y finalmente, en el tema educativo, me gustaría decir que hay una apuesta clara también por lograr mecanismos que nos permitan vincular la educación con el mercado laboral. ¿A qué nos referimos? Necesitamos orientar a los jóvenes en las carreras que el mercado demanda, precisamente para cuando se gradúen puedan insertarse a ese mercado. Y aquí vale decir que no estamos hablando únicamente de carreras universitarias. Aquí hay mucha demanda por servicios técnicos de 2 años, en técnicos en alimentos, en técnicos en manejo de maquinarias, logística y demás. Entonces, en el caso del tema educativo, hay todo un programa estructurado, hemos aprendido, hemos leído, hemos estudiado el Plan 2021, cómo se ejecutó, lo retomamos y mejoramos algunos otros mecanismos que nos permiten trabajar en la línea de la educación. Y por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, cuando me habla incluir el idioma inglés desde que vayan a tercer grado los niños, esto implica otros maestros, capacitación para estos maestros, y la pregunta en concreto es, ¿más presupuesto para el Ministerio de Educación? Mire, nosotros hemos revisado los presupuestos de cada una de las carteras y nosotros pensamos, y esto es algo que me gustaría compartir con los salvadoreños, que es parte de nuestra política, nosotros necesitamos hacer gasto productivo, eficiente e inteligente. La primera apuesta será trabajar con los recursos que ya tiene el Ministerio de Educación. Y aquí básicamente se trata de orientar a los verdaderos actores del proceso educativo. Generarle mejores condiciones a los maestros no significa necesariamente inyectarle más recursos al Estado. Como usted lo menciona, necesitamos capacitar, y ya existen centros, precisamente instalaciones donde los maestros van y se capacitan. Usted que necesita poder llevar instructores de primer nivel, precisamente para que haga la transferencia de capacidades a todos estos maestros y a su vez se pueda generar un proceso, como yo le llamo, hacia abajo, precisamente, que se pueda ir replicando todo un modelo educativo de avanzada. Eso en principio. Por supuesto que en la medida que el país crezca, que haya más crecimiento, que haya más ingresos fiscales, el presupuesto de educación deberá ir siendo reforzado, porque un país que no apuesta a la educación es un país que está condenado al fracaso. Entonces nuestra apuesta es ir apostándole a la educación, a tecnificar a los muchachos, a dignificar el sector magisterial, a involucrar al padre de familia en este proceso y además apostarle a lo que nosotros le llamamos, y ya de hecho también este gobierno ha trabajado, en lo que es la educación inicial, porque para los que somos padres, ¿verdad?, o para los que conocen de educación, saben que la educación inicial es uno de los elementos fundamentales que garantiza el proceso de aprendizaje en tiempo y en efectividad. ¿Qué pasa con el subsidio al gas? En el caso, quizás, aparte del tema de educación, solo quiero mencionar que hay toda una apuesta también para el mejoramiento de los servicios de salud en calidad y calidez. Hay un programa que se llama Medicamentos Seguros, que nuevamente es la voluntad política de garantizar medicamentos e insumos médicos en la red del sistema de salud pública, los 30 hospitales nacionales y las unidades de salud, aprovechar el mecanismo del FOSalud y mejorarlo, por supuesto. Hay un programa nacional de deporte que hemos trabajado, no solo con futbolistas que han trabajado con nosotros el Plan Nacional para el mejoramiento del fútbol, sino también hay una apuesta clara para el mejoramiento de todas las demás disciplinas deportivas. Entonces tenemos un programa serio que hemos trabajado con muchísimos deportistas, donde hemos formulado
formulado precisamente ese plan. Hay una apuesta clara al desarrollo de la mujer y aquí estamos hablando, hay algo que el presidente Saca mencionó en su discurso que me gustaría retomar y él mencionaba elevar a nivel ministerial el Ministerio de la Mujer, es decir, toda la institucionalidad que ya existe, porque no es que vamos a crear ni ampliar la burocracia, toda la institucionalidad que ya existe se va a convertir en un Ministerio de la Mujer para elevar el desarrollo de esas valiosísimas agentes económicos y además madres de familia que trabajan día a día, precisamente a un rango que permita tener presentes sus necesidades y su desarrollo. Y aquí vale decir que en este ministerio hay un enfoque particular al desarrollo integral de la mujer rural, porque aquí muchas veces pensamos que las mujeres solo somos la parte urbana y hay una enorme cantidad de mujeres valientes en el campo que día a día están contribuyendo para el mejoramiento de esta economía. ¿Qué diferencia podría tener con lo que ya se está realizando en Ciudad Mujer, por ejemplo? Ciudad Mujer es uno de los instrumentos que será integrado en esta estrategia, porque en realidad vale decir que nosotros valoramos el trabajo que hace Ciudad Mujer y por eso el presidente dice lo tomamos y queremos ampliarlo a todo el país. Pero es un instrumento adicional dentro de toda una estrategia de desarrollo también de la mujer. ¿Le parece si al regresar de la pausa continuamos con el tema de los proyectos sociales? El subsidio al gas quedaba pendiente. Lo hacemos al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, no les cambie, regresamos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, y antes de darle paso y dar lectura a los comentarios que han hecho llegar a través del correo electrónico y nuestra cuenta de Twitter, quedaba pendiente el tema en los proyectos sociales, el tema del subsidio al gas, de qué manera sería abordado. Ya hay al menos dos cambios en la fórmula o en la manera en la que se entrega el subsidio al gas durante la actual administración. ¿Cuál sería el esquema? En primer lugar, vale decir que el Movimiento de Unidad y el Plan Avanza El Salvador va a continuar con los programas de subsidios y de gasto social. Y vale decir que estos programas, en tanto que son subsidios, tienen una temporalidad. Nuestra apuesta es que conforme las condiciones de los salvadoreños mejoren, esto se tenderá a ir eliminando, con el tiempo. Hoy por hoy es una necesidad porque existe muchísimos salvadoreños que requieren de estos programas. ¿Cuál es nuestro enfoque? Los vamos a continuar. Sin embargo, van a ser dos elementos que van a caracterizar tanto los subsidios como los programas sociales: la focalización y la sostenibilidad. La focalización tiene que ver con una revisión seria de cuál es el actual censo o base de datos y mecanismo por medio del cual se está entregando los subsidios. Yo estoy segura que los salvadoreños que nos están viendo saben que hay muchísima gente que hoy por hoy todavía no recibe aquellos que deberían de recibir y algunos otros todavía están recibiendo el subsidio cuando tampoco lo requieren. ¿Es mala implementación del mecanismo? Yo creo que todo es mejorable. La verdad es que yo no conozco el sistema, no puedo opinar de él en forma concreta. Sin embargo, en tanto que existen algunos que todavía mencionan que no lo están recibiendo y lo requieren, o que de hecho lo reciben y no son los más focalizados, requiere una revisión constante. Y yo creo que esto no es una cosa que nos debe escandalizar. Todo proceso debe de estarse revisando continuamente a efecto de mejorarse. Y el otro elemento, Samuel, tiene que ver con la sostenibilidad. Si crecemos, si hemos identificado fuentes de financiamiento como las que le mencioné, tenemos también que ir pensando en que estos programas sean sostenibles en el tiempo. Si hay más recursos, posiblemente tendremos también para poder desarrollar estos u otros programas sociales que se presenten. Sostenibilidad, focalización es el énfasis en los programas sociales y también en los subsidios. Perfecto, vamos a dar lectura a los comentarios que hacen los amigos televidentes a través del correo electrónico. Dice el amigo que se identifica como Lalo Manzanares: quisiera saber, como productor de café, si van a condonar la deuda de Ficafé y Finsagro, que son significativas, ascendieron a los 300 millones de dólares, toda la deuda del sector, y esa deuda ha crecido por la capitalización de intereses. ¿Condonarán esa deuda? ¿Está considerado en Avanza El Salvador? Por favor, conteste en concreto, dice el amigo Lalo Manzanares. Abel Osorio:
también comenta: yo quiero decirle a su panelista que lo que nosotros como pueblo necesitamos son inversionistas que vengan a ensamblar y exportar, no inversionistas distribuidores que vienen a bombardear más el mercado nacional y seguirse llevando el poco dinero que tenemos. Además, necesitamos un canal de televisión nacional que difunda talleres instructivos de cómo hacer negocios, producir y enseñe cómo comercializar sus productos local y fuera del área, dice el amigo Abel Osorio. Vamos a la cuenta de Twitter y encontramos los comentarios que, por ejemplo, hace la amiga que se identifica como Denia. Si el expresidente Saca no pudo antes en medio de una crisis, ¿cómo se supone que podrá ahora en medio de otra? Es el comentario. Ever Flores también dice: Unidad trabaja para el FMLN dividiendo arena, ese es su verdadero objetivo. El amigo Emilio Monterrey también habla acerca de la orientación vocacional y dice: el tema de la orientación vocacional es fundamental para el desarrollo del país. Los felicito. Habla también de las relaciones exteriores y pregunta: en el tema de relaciones exteriores, ¿qué harán con China continental, la potencia más importante, y no tenemos relaciones? Parte de los comentarios, luego sigo leyendo, antes le brindo espacio para contestar. Cómo no, a don Lalo, preocupado por el tema de café, quiero decirle que hay todo un programa nacional para el mejoramiento de la caficultura. Nosotros seguimos considerando que nuestra fuente de agua es todo el parque cafetero, por lo tanto hay una apuesta seria, completa para todo el tema de café. Hay el presidente anunciaba 2 instrumentos en el caso de café. La Corporación Salvadoreña de Café, que integra al sector privado y al sector público trabajando juntos para el mejoramiento de la caficultura, y la creación del Fondo del Café, que incluye aspectos como la reestructuración de la deuda para que puedan obtener créditos en el futuro, porque sabemos del mecanismo de amarre que tiene hoy por hoy esta situación. Hay un programa de cobertura de precios de garantía, tratando de garantizar un margen arriba del costo a los productores para que efectivamente no dejen esta actividad que tanto necesitamos para la generación de agua, créditos de inversión, créditos de avío y demás. Vamos a iniciar un proceso de socialización de todos los programas y espero que don Lalo pueda incorporarse a los programas que tenemos de divulgación para que conozca más de lo que corresponde a café. En el tema del ensamblar y exportar con valor agregado, la gran apuesta en reindustrialización y exportaciones va orientada a 3 cosas: aumentar, diversificar la cantidad de productos que exportamos, que producimos y exportamos, diversificar los mercados aprovechando todos los acuerdos comerciales que ya tenemos y generar valor agregado. Estamos completamente de acuerdo que tenemos que cambiar el tipo de productos que seguimos produciendo y que exportamos. En la parte de ventanillas para hacer negocio está contemplada hay 2 elementos importantes en el plan: lo que le llamamos la estrategia de inteligencia de mercado para todos los sectores y una estrategia clara para la atracción de inversiones, que incluye precisamente una ventanilla de facilitación de los negocios no solo para los nacionales sino también para los extranjeros. Orientación vocacional, por supuesto que está contemplado en todo el plan 2021 y en nuevos elementos que le estamos incorporando. Alguien mencionaba que cómo es que nosotros o el presidente Saca tiene la seguridad de hacerlo. Él ya lo hizo. Quiero mencionar 2 datos importantes de su anterior administración. Las tasas de crecimiento en el 2007 llegaron a ser de 4.7%. Yo diría que en los últimos 15 años es la tasa más alta que hemos obtenido y ningún otro presidente lo ha logrado. Por lo tanto, tenemos la certeza que él tiene la capacidad para hacerlo. En los temas de recaudación, también a través de la reforma tributaria que se hizo en el tiempo de él, se generaron 900 millones adicionales por año que permitieron desarrollar muchos de los programas sociales. Por lo tanto, nosotros no nos cabe la menor duda de que esto es posible y es realizable. Y finalmente, en el caso de las relaciones con China, yo quisiera decir que nosotros somos muy respetuosos de todos los países y de todos los mecanismos que existen. Sin embargo, nosotros queremos aprovechar las relaciones que ya se tienen abiertas con los países, con los que ya se tienen, en temas de cooperación, en temas políticos, sociales y comerciales, y después evaluar si habrá que abrir nuevas relaciones con otros países. Hoy por hoy, nuestra apuesta es fortalecer los lazos con
los países con los que ya se tienen abiertas relaciones diplomáticas. Hay un comentario más del amigo Fabricio Galvez que dice: la polarización no es el problema del desarrollo. Estados Unidos está polarizado y es desarrollado. Falta sensatez y actitud. Entiendo que es lo que quiso complementar el amigo Fabricio Galvez. Qué bueno que me hicieron esa última pregunta. Yo quisiera mencionar que parte de los elementos de nuestro plan, que ya lo ha mencionado también el presidente Saca, es que la primera acción que él va a realizar al momento de llegar al Ejecutivo es llamar a un gran acuerdo nacional. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos todos caminar en la misma ruta, y para eso un acuerdo donde esté el sector privado, los partidos políticos, los actores de los diferentes órganos del Estado, la iglesia, la academia, y todos nos pongamos a pensar el país que queremos y se unan a esta propuesta de plan de gobierno de largo plazo. En esa medida vamos a evitar la polarización. ¿Cómo se logra ese acuerdo nacional en medio de una situación en la que, por ejemplo, al interior de la Corte Suprema de Justicia hay alguna especie de conflictos? Los poderes, por ejemplo, el legislativo, el judicial, durante los últimos años los hemos visto, o los últimos meses los hemos visto enfrentados. ¿Cómo se logra ese acuerdo nacional? Se logra con dos elementos: liderazgo y negociación. Si usted tiene la capacidad de poder llamar a la mesa, de sentarse, de reconocer y finalmente de invitar a todos a formar parte de una estrategia nacional, creo que todos puedan unirse. Yo creo que no existe un salvadoreño que no quiera un El Salvador mejor. Por lo tanto, si alguien con liderazgo llama a la mesa e invita a trabajar de manera conjunta, yo estoy segura que se puede lograr. Perfecto, queremos agradecerle esta mañana por venir a acompañarnos en este programa Perspectivas, y de una vez invitarla para lograr tenerla a usted junto con los responsables de los planes de gobierno de los otros partidos involucrados en esta contienda electoral. Samuel, gracias por invitarme y cuente con ello cuando usted lo desee. Perfecto, muchísimas gracias. Trataremos de lograr que estén juntos en este set para que puedan debatir en una mesa o en un diálogo de altura las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales. Es un compromiso que con la producción de su programa aceptamos y asumimos. Amigos televidentes, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invito a que siga en sintonía del canal 33 y que nos encontremos nuevamente el día de mañana, si Dios así lo permite, en este mismo espacio. Buenos días.